Ok, tenemos media hora más. Vamos a avanzar un poco más antes de la comida. Muchas preguntas buenas. Vamos a tratar de terminar esta sección y después de terminarlo, o sea, el sermón, voy a abrirlo quizá después de la comida para preguntas, porque me están haciendo preguntas excelentes y ayudan mucho. Entonces, a veces yo no sé cuáles son las preguntas que tienen y me ayuda a veces clarificar algo o explicar algo. Una pregunta que Benito acaba de hacer era de la gran tribulación. Que la gran tribulación en Mateo 24 se conecta, y también en Marcos y Lucas, se conecta especialmente con la destrucción del templo. Y dice, ni antes ni después habrá un tiempo de tanta tribulación. Y otra vez, Josefo describe de una manera muy gráfica la destrucción de Jerusalén. O sea, los romanos eran brutales. O sea, eran terribles las cosas que pasaron. De hecho, no hay descripción en la historia del mundo más gráfico que casi, o sea, de una guerra y del conquistar de una ciudad. Entonces, era un tiempo de gran tribulación. Entonces, por un lado, quizá diría, bueno, la gran tribulación solo fue el tiempo de la destrucción del templo. Pero cuando seguimos leyendo, recibo la impresión que no se acaba. O sea, sigue Jerusalén siendo pisoteada por las naciones hasta el fin. Cuando leímos en Daniel 9, dice, las desolaciones siguen hasta el fin. Entonces, en un sentido, la gran tribulación es esa época de la destrucción de Jerusalén, pero realmente es un tiempo que sigue hasta el fin. Y lo sabemos porque cuando llegamos al versículo 29, Jesús dice que inmediatamente después de la tribulación de esos días. Entonces la tribulación abarca todo el tiempo de la iglesia después, especialmente después de la destrucción del templo. Ahora, desde la perspectiva de Jesús y los discípulos, ¿cuándo sería el inmediatamente después? Bueno, ellos probablemente pensaron que después de la destrucción de Jerusalén, unas semanas quizá, unos meses, quizá unos años, o sea, vendría Jesús. Ellos todos esperaban la segunda venida de Jesús en su propia vida. Y lo que vamos a ver en un momento es que después de la destrucción del templo, bíblicamente la segunda venida de Jesús, el día del Señor, es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Después de ese evento escatológico, la destrucción del templo, no tenemos que esperar nada más para que venga el día del Señor, esos eventos antes de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Pero vamos a seguir con la exposición y si hay preguntas, pues pueden hacerlos después. Número 5, que es sección 6, punto 5, que es sección 6, entonces. Después de la gran tribulación habrá señales y disturbios en el cielo y en la tierra y vendrá el Hijo del Hombre. Alguien que lea, por favor, vamos a leer 2 de esos pasajes, Mateo y Lucas. Está bien. ¿Alguien que lea Mateo y Lucas otra vez? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y Lucas 21, 25 al 28. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Bien.
Observaciones. Número 1, los eventos descritos en esta sección, los disturbios en la tierra, como la mar, menciona Lucas, y en el cielo, sol, luna, estrellas, cuerpos celestiales, ocurren ¿cuándo? Después de la gran tribulación. Quiero enfatizar eso porque recuerdan ese dibujo muy coloroso ayer de los últimos 7 años y el libro de Apocalipsis. En esta perspectiva, este tiempo es tiempo de tribulación, ¿ok? ¿Y qué está pasando durante la tribulación? Los sellos, las trompetas y las copas, que incluyen ¿qué? Disturbios cósmicos. Entonces, en esa perspectiva, la tribulación incluye ¿qué? Todos de esos disturbios cósmicos. La tribulación son los últimos 7 años de la tierra, del mundo. ¿Okay? Y durante ese tiempo están ocurriendo primero los sellos, luego las trompetas, luego las copas, que describen estos eventos. El sol se oscurece, caen las estrellas. Pero Jesús dice que la tribulación y esos eventos cósmicos no pasan en el mismo momento, sino que uno viene después del otro. Mi punto es que la tribulación abarca toda esta época de la iglesia y después de la tribulación entramos en el día del Señor con disturbios cósmicos, etcétera, que introducen la venida del Hijo del Hombre. ¿Okay? Eso es el primer punto. Segundo punto, esos eventos introducen la venida del Hijo del Hombre. Es la misma venida descrita en Apocalipsis 1. Esta venida es la gran esperanza de la iglesia, Apocalipsis 1:7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiero enfatizar esto porque cuando los dispensacionalistas argumentan que primero tenemos un rapto y luego la segunda venida, lo que hacen es van a los pasajes que hablan de la venida de Cristo y los dividen en 2 grupos. Los que hablan del rapto y los que hablan de ¿qué? De la segunda venida. ¿Okay? Una cosa que Jesús dijo cuando Él salió del mundo es, de la misma manera que yo voy a regresar. Entonces, voy a ir en un nube y voy a regresar por ustedes en un nube. Entonces, muchas veces se dice, no, es que cuando Jesús viene en el rapto, viene en las nubes. En la segunda venida, viene a la tierra. Pero aquí tenemos un pasaje que claramente habla de ¿qué? De la segunda venida de Jesucristo para su pueblo. ¿Y es dónde? En las nubes. Mi punto es, no estamos hablando de 2 eventos, estamos hablando del mismo evento. No es rapto, viene con nubes, segunda venida, no hay nubes. No, Él viene en una nube en la segunda venida y viene para hacer algo. Número 3, cuando Jesús viene, los escogidos, o sea, su pueblo, serán recogidos de la tierra. Esto será su redención. ¿Qué dice Lucas? Levantan la cabeza porque se acerca su redención. Entonces, ahora, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que empiece el gran día del Señor con esos disturbios cósmicos. Notan que su venida incluye el sonido de una trompeta, ¿verdad? ¿Notaron eso? 31. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles. Entonces guarda eso en la mente. La venida de Cristo para recoger su pueblo viene con trompeta. Siguiente punto. Parece que esto es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia cuando Jesús recoge a su pueblo. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses habla de un rapto, un arrebatamiento. 1 de Tesalonicenses 4:17 dice: luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados. Y noten que Pablo dice, los de nosotros que nos quedamos. ¿Qué pensaba Pablo? Que todavía estaría en su propia vida, su propio tiempo. ¿Qué pasará? Serán arrebatados junto con ellos en ¿qué? En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Hechos 1:9 al 11.
Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces la esperanza es que Jesús vendrá igual como salió en las nubes. Conclusiones. Número 1, los disturbios cósmicos no son parte de la gran tribulación. Ocurren después y son parte de la venida del Mesías. Okay. Número 2, la venida de Jesús para recoger a su pueblo ocurrirá entonces ¿cuándo? En la segunda venida. Yo creo que quizá eso es uno de los puntos más importantes de nuestro estudio. Hice la pregunta al final, la última pregunta creo, ¿cuál fue? ¿Cuándo es el rapto? ¿Cuándo ocurre el rapto? Algunos dicen no ocurre. Yo digo sí ocurre. ¿Cuándo? En la segunda venida. O sea, a veces se dice, es que ellos no creen que hay un rapto. Y digo, por supuesto creo que hay un rapto. Solo que digo que no es evento distinto a la segunda venida. Ocurre cuando regresa a venir a Jesucristo. Número 3. Entonces, según Jesús, el orden de eventos escatológicos es así. Primero, habrá un tiempo de eventos que no necesariamente son señales del fin. Eso incluye disturbios en la tierra. La época después de la salida de Jesús del mundo se caracterizará por disturbios en la tierra, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia abundarán. También se caracteriza ese tiempo porque la persecución del pueblo de Dios. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios experimentará persecución y tribulación y tendrá que luchar para mantenerse fiel a Dios, como las 7 iglesias de Asia Menor, en 90 después de Cristo, 96 después de Cristo. Extensión universal del Evangelio. Este tiempo se caracterizará por la extensión del Evangelio a todas las naciones. Destrucción de Jerusalén y la gran tribulación. Durante ese tiempo ocurrirán esos eventos. Durante ese tiempo se cumplirá la abominación desoladora profetizada por Daniel. Jerusalén y el templo serán destruidos y los judíos serán dispersados a las naciones. Será un tiempo de gran tribulación. Se caracteriza ese tiempo por falsos cristos, mucho engaño durante ese tiempo de tribulación. Luego, o sea, si estamos hablando de cronología, el siguiente evento es que el día del Señor y la venida de Jesús. Después del tiempo de tribulación, habrá grandes disturbios en el cielo y en la tierra que introducen la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Su venida será anunciada universalmente, visible e incluirá la reunión del pueblo de Dios en la tierra. ¿Ok? ¿Qué tal? No estoy preguntando si están de acuerdo, estoy preguntando si más o menos entienden a dónde voy y qué estoy enseñando. O sea, yo entiendo que, ¿verdad?, se queda saturada la esponja y a veces es difícil. Entonces, la primera vez de estudiarlo no van a entender todo, quizá algunas cosas van a decir, no estoy de acuerdo con eso, todavía no entiendo eso. Pero en tiempo, mientras vayan estudiando, investigando, leyendo, espero que se queda más y más claro estas cosas. Y que ustedes cada uno lleguen en un tiempo a unas conclusiones y convicciones personales acerca de estas cosas. ¿Ok? Sí podemos terminar para la 1. Número 6, sección 7 de nuestra armonía de los 3 evangelios. Esto, lo que sigue, es muy importante. Es muy importante por esta razón. Fíjense aquí. Jesús acaba de describir su venida
para recoger su pueblo. ¿Okay? Todos los intérpretes están de acuerdo con este punto, que lo que se describe en versículos 29, 30 y 31 es la segunda venida de Cristo. Todos reconocen que no está hablando de un rapto distinto. O sea, es claro, ¿verdad? Después de la tribulación vendrá en las nubes. O sea, todos están de acuerdo que se describe ahí la segunda venida de Jesús. Lo que me es impresionante es que lo que sigue es exhortación de Jesús de estar listos ¿para qué? Para su venida. Los dispensacionalistas, sin embargo, toman los pasajes que siguen y los aplican no a la venida que se acaba de describir. Ellos lo aplican ¿a qué? A un rapto antes de la tribulación. Y mi punto es, eso no funciona. O sea, es claro que Él sigue diciendo, deben estar listos para mi venida. Viene como ladrón, viene de repente, tienen que estar despiertos y listos. Pero es claro de que está hablando de cuál venida, la única venida que se menciona en este pasaje. Entonces, no es legítimo, creo yo, leer este pasaje, decir, está hablando aquí, versículo 29, 30 y 31 de Mateo 24, está hablando de la segunda venida, y luego decir, pero lo que sigue no habla de esa venida, habla de otro anterior. ¿Okay? Especialmente si no se ha mencionado otra venida anterior. ¿Okay? Eso es una prevista de hacia dónde voy. Sección 7. Nadie sabe cuándo ocurrirá la venida de Jesús, pero tenemos que estar listos. ¿Okay? ¿Cómo nos prepara Jesús para su venida? Alguien que lea, por favor, Mateo 24, 32 al 41. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como el tiempo de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será llevada y la otra será dejada. Okay. Entonces claramente habla en versículo 36 de el día, la hora. Versículo 37 dice la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en su contexto, ¿a qué se refiere? Se refiere a la venida que acaba de mencionar. Unos puntos aquí. Inciso A. Jesús afirma que ni Él sabe cuándo será su venida. Es algo que solo Dios el Padre sabe. Inciso B. Muchos no estarán, ¿qué? Listos. Muchos no estarán listos como en los tiempos de Noé y serán llevados al juicio. La parábola de la higuera ilustra la necesidad de observar ¿qué? Señales que indican que la venida del Hijo está cerca. En el contexto, ¿qué son las señales? Esos disturbios cósmicos que empiezan, que son parte del gran día del Señor, preceden la venida de Jesús. Inciso D. Todas las señales entonces que tienen que ocurrir antes de su segunda venida se cumplirán en esa generación. Okay. Antes de explicar ese punto, quiero hacer otro punto. Los que hacen distinción entre el rapto y la segunda venida, un punto importante para apoyar esa posición es que uno de las dos venidas es inminente, puede ocurrir a cualquier momento, y el otro es muy calculable. Okay. Según ellos, ¿cuál es inminente? O sea, que puede ocurrir en cualquier momento. O sea, el rapto, ¿verdad? Y dicen, después del rapto tenemos 7 años y es muy calculable. O sea, por eso ponen una línea de tiempo y ahí ponen todos los sellos, una cronología muy clara. Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? Su segunda venida es un evento ¿qué?
inminente, ni Él sabe cuándo será. Cuando Él dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo será, no está hablando de un rapto antes de la tribulación, está hablando de la segunda venida. ¿Okay? ¿Vale, sale? ¿Vale? ¿Ok? Inciso D. Todas las señales que tienen que ocurrir antes de su venida se cumplirán en esa generación. Aquí tienen que poner atención para entender el punto. ¿Okay? ¿Están despiertos? ¿Listos? ¿Okay? No es un argumento muy complicado, pero si no ponen atención no van a seguirlo. Mire lo que dice Jesús en versículo 24. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucederán. Marcos dice la misma cosa. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Bien, eso debe causar un choque en nuestra mente. ¿Qué es el choque? Okay. ¿Y quién más? O sea, Jesús. Parece que Jesús está diciendo ¿qué? Que todo, incluyendo ¿qué? Su segunda venida pasaría en esa generación. ¿Okay? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que la venida del Hijo del Hombre tiene que ocurrir en esa generación. Bueno, la pregunta realmente es, ¿a qué se refiere todas esas cosas? ¿Okay? Él dice, todas esas cosas ocurrirán ¿cuándo? En esta generación. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se refiere esa frase, todas esas cosas? Se refiere a cosas que tienen que suceder antes de su segunda venida, pero no incluye su segunda venida. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice versículo 33. O sea, el versículo anterior. En versículo 34 dice que todas esas cosas tienen que ocurrir en esta generación. Entonces la pregunta es, ¿qué son todas esas cosas? Vamos al versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Entonces, todas esas cosas habla de todo que tiene que pasar en la gran tribulación, la destrucción de Jerusalén, pero que no incluye el día del Señor. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese día introducirá la segunda venida de Jesucristo. El punto es que mi conclusión es que después de la destrucción de Jerusalén, no queda nada cronológicamente, escatológicamente, para prevenir la segunda venida de Jesucristo. Después de esa destrucción, él hubiera podido llegar en 71 después de Cristo, 72, y los discípulos lo esperaban. ¿Por qué? Bueno, Jesús mismo dijo, y yo sé cuándo será. Su punto es, ustedes tienen que estar listos. Yo no sé cuándo ocurrirá, y después de que han visto estas cosas, y describe con la mayoría del sermón, describe que el tiempo de tribulación, la destrucción del templo, dice, cuando ocurran esas cosas, ya saben que está cerca tu redención. ¿Okay? Y cuando ven específicamente disturbios cósmicos, ya ha llegado. ¿Okay? En otras palabras, todo lo que tiene que ocurrir antes de la venida del Mesías ocurrirá en la generación de los discípulos. Hay muchos atentos de entender esa frase, toda esa generación. Y algunos dicen, no está hablando de una generación como nosotros pensamos. Está hablando de la nación judía, o sea que no se destruirá los judíos. No, está hablando de la, o sea, ¿cómo lo hubieran entendido los discípulos? O sea, como lo dice esta generación, y su punto es todo que tiene que pasar antes de mi venida ocurrirá en sus vidas. ¿Okay? 7 minutos. 2 puntos más. Número 7, sección 8. Y Mateo 25, no les pedí que hicieran mucho en Mateo 25, pero Jesús llama a sus discípulos a prepararse para su venida. ¿Cuál venida? La única venida que se ha mencionado, la segunda venida. Él vendrá como ladrón y su pueblo tendría que estar listo. Inciso A, lo que sigue en el sermón es una exhortación de estar listo.
nota que la venida de Jesús como ladrón se refiere a la segunda venida, no un rapto pretribulacional. Luego Mateo sigue con 3 parábolas que hablan de la importancia de estar preparados para la venida de Jesús y para el juicio. ¿Qué son las 3 parábolas? Del siervo fiel y sabio, la parábola de las 10 vírgenes y la palabra de los talentos o bolsas de oro. ¿Y qué es el punto de cada uno de ellos? Hay que estar preparados, hay que estar listos. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo en las nubes para recoger y redimir a su pueblo. ¿Okay? Entonces, mi punto era antes que esas 3 parábolas no se pueden usar para hablar de una venida antes de la segunda venida. ¿Okay? Eso no sirve el contexto y el flujo lógico del argumento. Parece que está claramente hablando de esta única segunda venida. Número 8, después de su venida, el Hijo del Hombre juzgará a las naciones y establecerá el reino eterno. Si estamos hablando de cronología, primero, ¿qué dice? Un tiempo de tribulación, de dificultad en la tierra, guerras, rumores de guerras, pestilencia, tribulación, etc. La destrucción del templo, falsos cristos, un tiempo de engaño y la extensión del evangelio. Después de la tribulación en esos días van a ver ¿qué? Disturbios cósmicos y la venida de Cristo. Entonces, ¿qué después? ¿Qué pasa cuando viene Jesús? O sea, si hacemos a Jesús la pregunta, luego, ¿qué después? Él aquí lo describe. ¿Okay? Cuando viene Jesús, se sentará sobre su trono y juzgará a las naciones. Capítulo 25, versículos 31 y 32. Mismo sermón, mismo contexto. ¿Okay? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, ¿qué va a hacer en ese momento? Dice que va a recoger a los santos, pero también ¿quién va a recoger? A los malos. Los dos serán recogidos. ¿Y para qué los van a recoger? Los dos grupos. Hay un juicio final. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Inciso B, Jesús apartará las ovejas de los cabritos. Las ovejas recibirán su herencia en el reino y los cabritos se echarán en el fuego eterno. ¿Alguien que lea los 3 pasajes ahí? 3 pasajes. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ya ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquellos serán el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, 2 grupos, ¿verdad? Ovejas y cabritos, ¿ok? Se dividen en 2 destinos. Uno va al fuego eterno, uno va a la vida eterna. Entonces, eso es lo que sigue después de la segunda venida. Entonces, ¿fue Jesús amilenialista? Bueno, vamos a ver. Eso fue otra cosa, pero olvídatelo. ¿Okay? Conclusión. El orden de eventos escatológicos termina con el juicio final y el establecimiento del reino eterno. ¿Okay?